En 1535 parte desde España una expedición colonizadora hacia el Río de la Plata. El territorio era importante para los españoles, no por su riqueza o porque fuese habitado por algún imperio precolombino, sino porque por la posición geográfica del Río de la Plata, su colonización permitía a los españoles cortar la expansión de sus rivales, los portugueses. La expedición estaba capitaneada por Pedro de Mendoza, un aristócrata español muy relacionado con el ámbito de poder que había decidido financiar la empresa. Se consideraba seguramente que la expedición al Río de la Plata representaba poco riesgo y por otro lado había mucho por ganar. El problema es que termina saliendo todo realmente muy mal. La expedición capitaneada por Pedro de Mendoza estaba muy bien preparada, o al menos eso parecía. Cuando los españoles se establecen en el Río de la Plata, fundan un poblado con su fuerte y su puerto, llamado Santa María del Buen Aire, o sea, Buenos Aires. Y no pasa mucho tiempo para que este poblado recientemente fundado se quede sin alimentos, lo que fuerza a los españoles a salir a buscar estos suministros a cualquier costo. Es así que los europeos y los indígenas entran en conflicto, lo que va a llevar a la quema de la primera Buenos Aires. A este hecho se le suma la muerte de Pedro de Mendoza, quien estaba muy enfermo y se había ido rumbo a España. Con la muerte del conquistador y la quema de la ciudad que había fundado, se considera normalmente que finaliza el primer proyecto de colonización en el Río de la Plata, pero esto no es del todo verdad. Es cierto que con la quema de Buenos Aires, el Río de la Plata deja de ser el foco colonizador para los españoles, pero el proyecto de colonización del Cono Sur continúa, solo que no con foco en Buenos Aires, sino en otra ciudad, mucho más al norte, Asunción. Esta ciudad se transforma en el principal bastión español en la Cuenca del Plata, y esto es así durante 4 décadas, hasta que Buenos Aires es refundada. En el capítulo de esta semana, los invito a explorar la historia del Río de la Plata en estas décadas que transcurrieron entre la primera y la segunda fundación de Buenos Aires. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. El 22 de abril de 1537, Pedro de Mendoza abandona la expedición que había capitaneado y se embarca rumbo a España. La expedición, sin embargo, no finaliza, simplemente cambia el mando. Pedro de Mendoza pone al mando al que había sido su lugarteniente, llamado Juan de Ayolas, quien queda con la tarea de continuar la labor colonizadora en nombre del propio Pedro de Mendoza. Juan de Ayolas hace exactamente lo que se le ordena, y empieza a fundar asentamientos rumbo al norte, intentando encontrar la famosa Sierra de Plata. Y siendo comandante ahora de la expedición, él también nombra a su propio lugarteniente, llamado Domingo Martínez de Irala, quien también va a abandonar el Río de la Plata y se va a dirigir directamente al norte, siguiendo la ruta de los ríos del litoral, y finalmente también va a fundar una ciudad, llamada Asunción, la capital de Paraguay. Mientras Martínez de Irala viajaba hacia el norte, Ayolas había sido asesinado, y entonces cuando Asunción es fundada y se conforma su cabildo, el cabildo elige al propio Martínez de Irala como gobernador, generándose una nueva autoridad en la Cuenca del Plata. El tema es que toda la expedición, en teoría, estaba a cargo de Pedro de Mendoza, por lo que nadie más en teoría tenía potestad para nombrar gobernadores. El problema es que Pedro de Mendoza había muerto en el trayecto hacia España, y entonces toda la autoridad había recaído en su lugarteniente, Juan de Ayolas, el cual ahora también estaba muerto. Surge entonces un conflicto de intereses, porque había 2 autoridades en el mismo territorio. Por un lado estaba Martínez de Irala, en la recientemente fundada Asunción, y por otro lado estaba Francisco Ruiz de Galán, quien había quedado gobernando Buenos Aires, o lo que quedaba de ella, en nombre de Pedro de Mendoza. Había sido el propio Juan de Ayolas el que había decidido volver a poblar las ruinas de Buenos Aires, y por ese motivo entonces teníamos 2 ciudades que reclamaban ser las puntas de lanza de la expedición española en el Río de la Plata, y como Ruiz de Galán
y Martínez de Irala no podían ponerse de acuerdo, porque obviamente habrían estado cediendo su poder, entonces contactan a la única autoridad que podía dirimir sus diferencias, la corona hispánica. El resultado es que va a llegar a la Cuenca del Plata una real cédula que va a confirmar la primacía de Asunción, a la cual además se le otorga la potestad de elegir a sus propios gobernantes, lo que confirma lógicamente a Martínez de Irala en el poder. El gobernador de Asunción va a aceptar la designación de muy buen grado, y además, en una actitud que podríamos interpretar como mezquina, decide desmantelar lo que había quedado de Buenos Aires y trasladar a toda la población hacia Asunción, transformando a la ciudad paraguaya en el gran centro español en la Cuenca del Plata, lo que a su vez transformaba a su gobernador en la principal autoridad española en el cono sur. Ahora bien, más allá de que Martínez de Irala fuese gobernante de Asunción, esto a ojos de los españoles no lo transformaba en el adelantado del Río de la Plata, o sea, no era el reemplazo de Pedro de Mendoza. Para la corona hispánica el puesto estaba vacante, por lo que había que buscar a alguien que lo ocupara. El elegido para esta tarea es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un afamado explorador y conquistador que había participado en expediciones en México y también en la Florida. Cabeza de Vaca llega en el año 1542 al Río de la Plata y viaja hasta Asunción para hacerse cargo del gobierno de territorio, descubriendo en el camino las cataratas del Iguazú. Para Martínez de Irala, la llegada de Cabeza de Vaca implicaba que él perdía protagonismo, perdía poder, y entonces no se queda de brazos cruzados y va a organizar un complot para deponer al nuevo adelantado de su cargo. Este complot se materializa en un motín en el año 1544. Martínez de Irala logra deponer a Cabeza de Vaca de su cargo, lo hace arrestar, acusándolo de desempeñar cruelmente su gobierno, y después lo envía a España. Martínez de Irala asume nuevamente de manera interina el gobierno del territorio, y esto finalmente va a ser confirmado por la corte hispánica recién en el año 1555, y un año después, Martínez de Irala muere. Para este momento, en el territorio de la actual Argentina, ya había sido fundada una nueva ciudad, llamada El Barco. Esta ciudad pertenecía a la recientemente constituida Gobernación de Tucumán, siendo por ahora una dependencia de Chile. La ciudad del Barco, fundada en 1550, va a ser trasladada varias veces, hasta que por fin, en 1553, queda en un lugar fijo y pasa a llamarse Santiago del Estero, la cual se transforma de esta manera en la ciudad española que vivió de manera continua más tiempo en el país, porque si bien no es la primera en ser fundada, es la más antigua dentro de las que desde su fundación llegan directamente hasta nuestros días. En esta fundación participa una figura histórica que va a ser muy importante en las décadas venideras, Juan de Garay, quien había llegado al territorio argentino acompañando al conquistador Juan Núñez de Prado, quien había organizado una expedición colonizadora hacia el sur por órdenes de la Real Audiencia de Lima, ya que se buscaba expandir el virreinato del Perú. Y acá hay que hacer un breve paréntesis. Se darán cuenta, si estuvieron prestando atención, que dentro de la colonización de Argentina hay dos focos diferentes, uno en el noroeste del país y otro en el Río de la Plata. La zona del noroeste se coloniza como extensión del virreinato del Perú, mientras que en el Río de la Plata se estaba intentando construir una nueva jurisdicción española. Por este motivo, las experiencias de expansión en el territorio van a ser totalmente diferentes. Mientras que la colonización del Río de la Plata dependía de los suministros que llegaran por mar, la colonización del noroeste argentino era abastecida desde el Perú, lo que permite que la fundación de estas nuevas ciudades sea una experiencia un poco más sencilla. Esto no significa que el dominio español del noroeste argentino haya estado exento de inconvenientes. De hecho, unos años después, se desata en el territorio de la gobernación de Tucumán la Primera Guerra Calchaquí, un conflicto enormemente violento y sanguinario, que termina con la destrucción de 3 poblados españoles. Para la administración española, estas ciudades son destruidas por la incapacidad de la Capitanía de Chile para defenderlas, y entonces la gobernación de Tucumán se separa de Chile y pasa a estar bajo jurisdicción directa del Virreinato del Perú. Ahora bien,
Más allá de que las experiencias colonizadoras del noroeste argentino y del Río de la Plata fuesen opuestas, eso no significa que los territorios no hayan estado en contacto. Después de todo, ambos pertenecían al Imperio Español, y esto queda demostrado porque hay ciertas figuras que pasan de un territorio al otro de manera muy orgánica. En el año 1567 es nombrado como nuevo gobernador de Asunción Juan Ortiz de Zárate, tío del ya mencionado Juan de Garay. Zárate invita a Garay a mudarse al Paraguay, otorgándole el rango de capitán, y aparte nombrándolo como alguacil mayor del Río de la Plata. A Juan de Garay estos nuevos títulos le van a quedar muy bien y se va a asentar firmemente en este puesto, volviéndose una pieza fundamental para la colonización de la Cuenca del Plata. En el año 1573 a Juan de Garay se le encomienda una tarea peculiar. Asunción, como principal centro de poder de los españoles en la Cuenca del Plata, estaba muy aislada, y entonces se buscaba conectarla con el resto del Imperio Español. Las rutas elegidas para esta conexión iban a ser los ríos interiores de Argentina, por lo que a Juan de Garay se le encarga la tarea de fundar ciudades, con el fin de conectar de manera orgánica Asunción con el mar. Garay entonces empieza el descenso por el Paraná, y el 15 de noviembre del año 1573 funda a orillas del río la ciudad de Santa Fe, conformándose un cabildo que lo elige como gobernador, siendo confirmado en el cargo por el propio Ortiz de Zárate, quien a su vez es confirmado por la corte hispánica como el nuevo adelantado del Río de la Plata. En su vuelta a América desde España, Ortiz de Zárate va a tener que hacer frente a un ejército de charrúas, y va a ser el propio Juan de Garay el que lo ayude a conseguir la victoria, permitiendo al nuevo adelantado tomar posesión oficial de su cargo. Ortiz de Zárate fallece 2 años después de su nombramiento, en el 1576, y 2 años después, en 1578, Juan de Garay va a ser nombrado como el nuevo gobernador del Río de la Plata. Desde su nuevo puesto de gobierno, Garay va a pacificar el territorio que le había tocado gobernar, y una vez que los indígenas habían sido derrotados, se va a disponer a completar la tarea que le había dado el anterior adelantado Ortiz de Zárate, que era unir Asunción con el mar. Juan de Garay ya había fundado una ciudad que unía a Asunción con el centro de la Cuenca del Plata, Santa Fe, y ahora tocaba fundar una ciudad que uniese Santa Fe con el propio Río de la Plata. Es así que a Juan de Garay se le ocurre retomar el viejo proyecto colonizador de Pedro de Mendoza y decide refundar Buenos Aires. El 29 de mayo de 1580, Juan de Garay desembarca en el mismo lugar donde 44 años antes había desembarcado la expedición de Pedro de Mendoza, y el 11 de junio del mismo año se realiza la refundación formal de la ciudad, solo que ahora no llamada Santa María del Buen Aire, sino Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, motivo por el cual el nombre actual de la ciudad es Buenos Aires. Por ahora la ciudad era un simple apéndice dentro del camino que conducía hacia Asunción, pero no va a pasar demasiado tiempo hasta que Buenos Aires despegue y se transforme en la ciudad de mayor importancia dentro de la Cuenca del Plata, y es por este motivo que va a terminar transformándose en la capital de un virreinato. Pero para eso todavía faltaban 200 años. Y con esto concluimos el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o también transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, quienes ayudan a que pueda seguir haciendo capítulos nuevos todas las semanas. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.